capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Estamos allí en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leo en el nombre de Cristo Jesús. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que seas tú soplando, dirigiendo, poniendo los pensamientos, dando la palabra en este lugar. Inclina, Señor, nuestro oído a ti para entender y aprender de ti en este día. Te damos gracias, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Pablo dice a Timoteo que debe saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ojo, tiempos peligrosos ¿para quién? ¿Para quién? Para la iglesia. Tiempos peligrosos para la iglesia. ¿Y por qué dice Pablo que iban a haber tiempos peligrosos para la iglesia? Él dice porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y empieza, habrá avaros, habrá vanagloriosos, soberbios, blasfemios, y por ahí se va. Pero yo quiero quedarme con este primer renglón que Pablo habla y dice, hombres amadores de sí mismos. Esto es tremendo porque en la iglesia estos tiempos se hacen tan tremendos porque la mayoría de las personas que habitan, que cohabitan, que comparten en las iglesias, son amadores de sí mismos, más que de Dios, como dice Pablo abajo, que aman más sus propios deleites que a Dios. Entonces, cuando alguien es amador de sí mismo, es porque se preocupa es solamente por las cosas de él y mira de acuerdo a su proyecto. Ese es alguien amador de sí mismo. Pablo dice en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, tendrán apariencias de que son piadosos, gentes devotas a Dios, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir Pablo? Cuando algo es eficaz, dice es que ese algo produce lo necesario para lo que está. Yo puedo decir, oye, mira, este micrófono es eficaz, produce el sonido, se proyecta bien, tiene hay separación, agarra solamente lo que está direccionalmente X. Es eficaz en el sentido que yo lo necesito. O sea, porque produce aquello para lo cual uno lo necesita. O sea, cuando algo es eficaz, en este caso, si alguien dice que es devoto a Dios, esa devoción tiene su eficacia. Tiene aquello que la hace ser eficaz. O sea, cuando nosotros somos devotos a Dios, buscamos las cosas que Dios quiere que busquemos. Y es totalmente lo contrario ser amador de uno mismo. Porque cuando uno es amador de uno mismo, busca las cosas que uno necesita y no las que Dios necesita. Mira, Pablo dice a los Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice Pablo de la siguiente manera, mire, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que sinceramente se interese por vosotros. Ahora veamos lo que dice en el 21.
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio, o sea, amadores de sí mismos, y no lo de Cristo Jesús. O sea, que no es una mala medición la que yo estoy diciendo que la mayoría de las personas que cohabitan en las iglesias tienen esa actitud. Si cuando al mismo tiempo el apóstol Pablo, él decía que a ninguno tenía como a Timoteo, que se preocupara por lo que es de Cristo Jesús. En el contexto, ¿qué es lo de Cristo Jesús? Las almas. En el contexto que Pablo viene hablando acá, las almas. Y se preocupaba ¿en qué sentido? En la necesidad, en la predicación de la palabra, en el que permanecieran en la fe, en amonestarlos, en corregirlos, en la vida que llevaban. Porque mira, hoy estamos en un tiempo tan difícil que hoy en la iglesia, si a alguien lo corrigen con la palabra, dice que bueno, no juzguéis para que no te juzguen. Entienden ellos que cuando Jesús dijo eso, era que no se le puede decir nada a nadie porque lo está juzgando. Eso entienden ellos. Mas no es lo que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo, saca primero la viga de tu ojo y verás bien la paja que está en el ojo de tu hermano para que la saques. O sea, Jesús en ningún momento estaba negando el juicio, porque dice Pablo a los corintios que nosotros estamos para juzgar al mundo. Nosotros hemos sido llamados a juzgar a los ángeles aún, y más las cosas de esta vida. Dice el apóstol Pablo, cuánto más las cosas de esta vida. Entonces, muchas veces cuando usted va a corregir a alguien, estas son las reacciones. O sea, no juzgues para que no te juzguen, pero totalmente alejado, porque la Escritura nos dice que nos amonestemos los unos a los otros, que nos amonestemos. ¿Cómo usted amonesta a alguien? Simplemente le señala algo que está haciendo mal. Sencillo. Si usted me dice a mí algo, mire hermano, usted está haciendo esto así, así, asado, y yo sé que no estoy mal, yo le saco a usted la espada, la palabra, y le digo, mire, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y por esto lo hago. ¿Se ve? Pero si lo estoy haciendo mal, simplemente me toca decir, perdóname hermano, tiene razón, gracias. Por lo menos recibir la amonestación, porque ese es el cuerpo de Cristo. Pero muchos en la iglesia no les gustan que hagan eso con ellos, no les gusta que los corrijan, no les gusta que los instruyan, no les gusta que los dirigen, son ciertamente ovejas sin pastor. Entonces, esto ha traído que crezcamos en una generación donde los hermanos no le dicen nada al otro porque ya están predispuestos a no hacerlo porque se van a molestar. O sea, incluso agarran temor de hacer lo que Dios dice por no ver al otro molesto. Diría Pablo, se molestarán conmigo, Gálatas, pero le voy a hablar la verdad. Sencillo. O sea, porque los Gálatas estaban molestos con Pablo. Y Pablo le dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque le decía la verdad. Entonces, Timoteo era alguien así como Pablo, porque Pablo dice acá, en el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Entonces, vemos acá esto que Pablo está diciendo. Entonces, notemos, está la mayoría acá que buscan lo de ellos y no lo que es de Cristo. La mayoría, ojo, la mayoría. A veces juzgamos que estamos viviendo en tiempos donde hay falsos profetas porque están enseñando por el dinero, por lucro, y ciertamente es así, y es un buen juicio. Pero nos olvidamos de otras cosas en nuestra vida cristiana que también tienen que llevarse con buen juicio, y más hacia nosotros, porque Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza? Por nosotros. O sea que cuando yo juzgo a otro, Jesús dice, saca primero la viga y verás bien. O
O sea, el juicio comienza por mí. ¿Se está entendiendo? O sea, el juicio comienza por mí. O sea, que yo tengo que ver que no solo aquello está mal, sino que hay otras cosas que yo también tengo que meter en los parámetros del Señor. Porque su palabra es una y no cambia. Si nosotros somos creyentes, nosotros somos personas que practicamos la piedad, eusebeia, la palabra griega allí que es traducida como piedad, que es devoción a Dios, eusebeia. Cuando nosotros somos personas que somos devotos a Dios, vamos a practicar el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Sorprendentemente vemos hoy que le dicen a las personas, haz una oración de fe para que Cristo entre en tu corazón. Pero a Jesús, al contrario, algunos le decían, como por ejemplo este hombre que le dijo, Señor, déjame seguirte, pero déjame despedirme de mi familia. Él le dijo, no, Señor, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás está apto para el reino de los cielos. Llega otro y dice que déjame seguirme, y el Señor, déjame seguirte, y el Señor le dice, pero déjame enterrar primero a mi padre. El Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Y vemos allí las enseñanzas de Jesús con relación a nuestro discipulado, con relación a nuestra entrega. Solemos ser personas de entrega, personas que estamos dispuestos a ir adelante con Él y poder dejar atrás muchas cosas. Y es totalmente lo contrario a ser amadores de nosotros mismos. Eso es eusebeia, devoción a Dios. Porque Jesús, aun cuando le decía, maestro, come, él decía, una sola comida tengo que comer. Y es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, Jesús lo que estaba diciendo en coloquial, a mí más importante que comer es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, tenía claro algo y era su devoción a Dios. Hoy día es difícil porque las personas son amadoras de sí mismas. Ya había sido profetizado por el apóstol Pablo. Amadoras de sí mismas. Alguien amador de sí mismo nunca va a aceptar la devoción a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos parámetros que hay en la carne, que la devoción a Dios los quiebra. Me explico, hay muchas cosas que cuando nosotros somos devotos a Dios tenemos que dejar en este cuerpo, porque no pueden heredar el reino de los cielos, no pueden mantenerse. Hay muchas cosas que tienen que quedarse. Entonces, cuando somos amadores de nosotros mismos, hay muchas cosas de Dios que no van a entrar en nuestra vida. Y es imposible que nosotros alcancemos las cosas que Dios quiere. Dios nos llamó a alcanzar. ¿Qué nos llamó Dios a alcanzar? Dice Pablo a los Filipenses que Él nos tomó para alcanzar aquello para lo cual Él nos alcanzó a nosotros. O sea, que Él nos alcanzó con un propósito, que nosotros alcanzáramos aquello. ¿Y qué tenemos que alcanzar nosotros? Ser iguales, ser hallados como Cristo Jesús, iguales. Amén. Ese es la regla, según Filipenses capítulo 3, que Reina Valera lo titula Prosigo el blanco. O sea, tenemos que alcanzar ser hallado como Él. Entonces, para esto nos toma Cristo a nosotros. Es muy difícil nosotros pensar que Cristo era alguien amador de Él mismo, ¿cierto? ¿O sí lo era? Si algo no era Cristo, era amador de Él mismo. Porque si hubiese sido amador de Él mismo, para empezar, no entrega su vida por nosotros. Si entregó su vida por nosotros es porque nos amó. Entonces, no fue amador de Él mismo. Entonces, hay una característica en nosotros los creyentes que nos impide ser amadores de nosotros mismos. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y lo obedecemos, imposible que seamos amadores de nosotros mismos, porque el Evangelio de por sí nos va a meter en la devoción a Dios, porque eso es el Evangelio. Usted puede tratar de disfrazar el Evangelio de muchas maneras, pero el Evangelio nunca nos va a llevar al amor propio, sino al amor del otro. Siempre
¿Por qué? Porque todo lo que practicamos busca es la salvación, la libertad, el beneficio de otro. Ese es el evangelio, el beneficio de otro. Hoy en la iglesia tristemente se practican muchas cosas para tratar de hacer cosas que le den al hombre cierto nivel de espiritualidad, pero ninguna lo lleva en realidad a ser devotos a Dios. ¿Qué nos hace en sí ser devotos a Dios? ¿Qué nos hace en sí? Guardar las verdades, guardar la palabra, hacer lo que Jesús enseñó, pero ¿cómo? Como Jesús lo enseñó. Porque hoy hasta escuchamos palabras cuando hablamos un texto que no nos conviene. No, el Señor quiso decir esto. Imagínate si yo tomara la palabra para decir en muchos textos el Señor quiso decir. Imagínate cómo terminaríamos dejando el evangelio nosotros. Si nosotros dijéramos, pudiera decir el homosexual, no, pero es que Jesucristo aquí lo que quiso decir era porque había allí unos homosexuales que se estaban pasando de la raya. Y hasta ahí llegó ese mandamiento. Porque eso fue lo que quiso decir Jesús allí. O Pablo lo dijo porque habían personas que ya estaban pasándose a la lascivia, entre muchos homosexuales y no tenían su pareja, un solo hombre o una sola mujer. Impresionante. Sí, y van cambiando todo lo que la palabra dice. O sea, que es imposible que yo siga el evangelio si yo voy a tener palabras en mí como que Jesús quiso decir. No, la palabra de Dios es literal, es radical. La palabra de Dios es la verdad, la verdad. Y nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Sencillo. Cuando somos amadores de nosotros mismos, estamos anulando el mensaje de Dios. Porque Dios dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Esto habla de que el amor que tú te quieras dar a ti, tú se lo vas a dar a tu prójimo, te dice Dios. O sea, que el amor a ti mismo, en pocas palabras, queda de último, ¿o no? Queda de último, en pocas palabras. Nunca, como enseñan hoy, yo he escuchado a predicadores en el canal de ese enlace, a predicadores que dicen, no, dicen que lo ames como a ti mismo, o sea, que primero te tienes que amar a ti mismo. Y yo digo, qué tremendo, qué falta de entendimiento. Ciertamente la palabra dice que fueron privados de la verdad. Fueron privados, Dios no les deja conocer la verdad. ¿Y por qué? Porque no se acercan a Dios con un corazón sincero. Es como uno dice, venimos ante ti, Señor, con el corazón sincero. Y es así, porque cuando uno viene al Señor, nuestra conciencia no nos reprende porque vamos con un corazón sincero. Y cuando hacemos las cosas delante de Él, no las hacemos con un corazón sincero. Esas personas, la conciencia les reprende, la conciencia los condena. ¿Por qué? Porque saben el por qué hacen las cosas y saben que hay problemas. Por eso nosotros los creyentes tenemos que deslindarnos de tantas cosas para poder ser devotos a Dios, para poder practicar la devoción a Dios y salirnos de este peligro que ya estaba en la iglesia de los filipenses, que todos buscaban lo de ellos propios. ¿Cuándo ha sido la iglesia así? ¿Cuándo ha sido la iglesia así? Si la iglesia, dice el libro de los Colosenses, que es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Corrijo, Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, es imposible que la iglesia corra a hacer lo de ella misma, no, va a hacer lo que es de Cristo. Porque cuando dice que Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo, está hablando desde que la cabeza dicta las órdenes y el cuerpo obedece. De que la cabeza es la que ordena y es la que va dirigiendo y el cuerpo obedece. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros sabemos el por qué muchas veces en la palabra aparecen tantas personas a las cuales los apóstoles, aún ellos estaban metidos en la iglesia y los apóstoles las estaban, mira, corrigiendo, hablándoles fuerte. Por eso vemos las epístolas de Pablo, que muchos dicen que algunas son fuertes. Fuertes porque en la iglesia siempre ha habido así. Porque en la iglesia siempre ha habido gente así, que se acercan a Dios, pero no se acercan
para crecer con Dios, para avanzar, para ir adelante en la fe. No, se acercan es solamente o simplemente para obtener un nivel de espiritualidad, pero como decíamos en la prédica pasada, con una fe fingida, no una fe sincera. Y el producto de este mandamiento, el propósito, dice Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón. Amén. De una fe no fingida, una fe sincera. Una fe que viene de un corazón sincero, que se acerca con sinceridad, como dice el apóstol a los hebreos, sin incertidumbre de fe, confiado, confiado. Nosotros cuando vemos el libro de los Hechos, vemos una iglesia tremenda, pero tremenda ¿en qué? En una devoción a Dios. ¿Por qué? Practicaban la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con los otros, se ayudaban entre ellos mismos, nadie decía de ser nada de lo que tenían que era de ellos propios. Esta era la conducta de esta iglesia. Amén. Que habla Lucas. Pero ya aquí vemos que Pablo está hablando de otra iglesia que ya la conducta está totalmente desviada. Y Pablo le dice a Timoteo, le habla y le predica: vendrán tiempos peligrosos, Timoteo, porque vendrán hombres amadores de ellos mismos y no de Dios. Amarán más los deleites que a Dios. Y esto es tremendo, porque están metidos en las iglesias. ¿Y sabes qué? Aman más las cosas del mundo que a Dios. Y esto es terrible, porque el creyente, su anhelo, su deseo tiene que ser Cristo Jesús. Ese es el anhelo y el deseo del creyente. Cuando alguien es nacido de nuevo, anhela a Cristo Jesús. Y todos sabemos eso, de lo que hemos nacido de nuevo, lo sabemos. Y cuando alguien sabe que se ha desviado del camino, es porque sabe que ha ido perdiendo aquello. Eso es muestra de que se ha desviado del camino. Y tiene que ir y recuperar su primer amor, como dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Anda y ve dónde has caído y haz las primeras obras. O sea, tenía que recuperar su primer amor. ¿Por quién? Por Jesús. Ese primer amor que nos hace hacer las cosas por Cristo, buscar lo que es de Cristo, ir tras lo que es de Cristo y no lo de lo nuestro propio. Porque lo nuestro propio perece, hermano, perece. Venimos a un mundo en el cual Pedro habla que todas estas cosas están reservadas para el fuego eterno. Eso dice el apóstol Pedro. Vamos a ir allá. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, Dios es bueno. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 7. Segunda de Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Y los cielos y las obras que en ellas hay, ¿qué pasará? Serán quemadas. ¿Serán quemadas por quién? ¿Por quién? Por el fuego. Amén, porque ha sido reservado para el día de la ira del Señor. Entonces Pedro dice en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿En santa y qué? Piadosa. Amén. Piadosa, con devoción a Dios. Piadosamente. Piadosamente, con devoción a Dios, buscando lo que es de Dios y no lo que es nuestro, ¿cierto? Porque para eso estamos acá.
para buscar lo que es de Dios. Yo me acerqué a Cristo Jesús porque creí en las palabras de la Biblia, en las palabras que nos enseñan que Él es el Salvador. Pero ¿Salvador de qué? ¿De qué nos salva Cristo Jesús? De la ira de Dios. ¿Y por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué viene la ira de Dios? ¿Por qué viene la ira de Dios? Viene por el comportamiento del ser humano hacia Él. Viene por la actitud del ser humano en contra de lo que es Él. Por eso viene la ira de Dios sobre este mundo. Un mundo caído que no puede alcanzar la gloria de Dios, porque estamos destituidos todos y somos justificados gratuitamente por su gracia. Por la influencia de Cristo es que alcanzamos. Lo que pasa, hermano, es que a veces nos acercamos a Jesús y por mucho sabor que tengan las palabras, todo depende de nuestro corazón. Es muy fácil para nosotros ver en aquel el pecado, ver que falla, ver que hace otro, en el que no se quiere acercar a Cristo. Pero un poquito más complejo es verlo en nosotros. ¿Y por qué más complejo? Porque nos acostumbramos a mirar al de allá y no acá. Por eso Pedro nos dice que el juicio comienza por nuestra casa. Comienza por la casa de Dios, o sea, comienza por nosotros, por nosotros. Dios nos juzga a nosotros y nos muestra. El predicador dice que algunos que han dejado ya el camino, ya le molesta que le reconvenga. Le molesta que los quieran volver al camino. Pero para eso se escribió la palabra, para llevarnos al camino, porque si no vamos al infierno. Hay un solo camino y si no entramos a andar por él, estamos condenados. Sí, es tan tremendo. Yo pensaba en esto esta tarde. Yo digo, es tan tremendo. ¿De qué manera tan suspicaz, tan a veces imperceptible nos engaña el enemigo? En cualquier momento nos engaña. Es tremendo. Y de una manera totalmente imperceptible, que no nos damos cuenta sino hasta después que el Señor nos libra. Es una cuestión impresionante, porque nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de quiénes somos. Y cuando usted habla en el mundo, ser amador de uno mismo es normal. Porque en el mundo es normal ser amador de uno mismo. Porque ser amador de uno mismo es humanismo. Ser amador de uno mismo es el estándar del mundo, es el deseo, es la búsqueda, es el proyecto de vida del humano, del ser humano, ser amador de uno mismo. Pero en Cristo, ser amador de uno mismo es ser contrario a Dios, porque están los dos primeros mandamientos que engloban toda la ley y los profetas. O sea, que ser amador de uno mismo es un problema. Sí, el enemigo nos engaña en cualquier momento y no nos damos cuenta. Porque se nos olvida que hay una naturaleza vieja. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un chip ya que está programado desde pequeño a lo que el mundo vive, a la corriente. Y ahora Dios viene a nosotros con una nueva naturaleza que viene a reprogramarnos, pero para que busquemos lo de Dios, para que nazcamos a lo de Dios. Y ahí se da la lucha. Pero ¿qué pasa? Esa lucha no se va a dar en nosotros si nosotros estamos engañados. Es así. Porque a veces, mira, a veces leemos un texto de la Biblia y rápidamente nuestra mente hace un reseteo de lo que leímos. Y, esto tiene que ver con esto, yo no caigo en eso. Y listo, ya le dimos al texto esa finalidad. Y muchas veces, la mayoría, no habla solamente de aquello que estamos reseteando en el momento. Eso fue lo que reseteamos porque nos olvidamos lo que la misma palabra dice con relación a nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros, engañoso es el corazón del hombre
¿quién lo puede entender? Dice el Señor, yo, que escudriño la mente para probar el corazón. Es tremendo. Él lo entiende, pero el hombre no lo entiende, porque ¿cómo es el corazón? Engañoso, engañoso. Entonces, ¿qué pasa? Ese reseteo que tú hiciste muy probablemente está sesgado, no está completo, le falta. A ese reseteo hay cosas que se les están escondiendo, porque el mismo corazón las está ocultando, porque él sabe que no le conviene, ¿se ve? Porque se ve descubierto. Entonces, es tremendo esto, es tremendo. A veces pensamos que es cualquier cosa no ser amador de uno mismo y ignoramos que caemos en ser amadores de nosotros mismos. Porque obviamos estas cosas. Cuando Pedro habla esto, Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar santa y piadosamente en su manera de vivir? Santa y piadosa manera de vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida, para que Dios la vea diferente a la del mundo, tiene que ser apartada y de una manera devota hacia Él, practicando lo que Él nos enseñó. Llama la atención que cuando Jesús muere, Jesús vuelve a resucitar. Esto era lo que estaba pasando con sus discípulos, lo que ellos veían en el tiempo. El maestro había muerto, después el maestro resucitó, le aparece. Al final les dice, bueno, vayan, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pablo dice a Timoteo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de Jesús, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Por qué? Porque está todo allí. Jesús dijo, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Amén. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Cuando vamos a la enseñanza de Jesús, vemos a Jesús siendo claro, siendo claro. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, le estaba diciendo al hombre que se olvidara que iba a tener un lugar donde acostarse a dormir cuando fuese detrás de él. Porque él donde iba no tenía donde recostar su cabeza. Tenía que dormir por ahí en los lugares y eso, porque él vino fue a hacer la obra. Entonces nosotros como cristianos tenemos que entender esto. Pero a muchos se nos olvidan esas palabras. Es tremendo porque Jesús es claro. Jesús es claro y es un evangelio que es eficaz solo cuando se hace como Jesús lo enseñó. Ahí es que es eficaz el evangelio. Muchas veces vemos a personas tratando de hacer las cosas que Jesús mandó, pero no como Jesús lo mandó. Hay personas que piensan, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos piensan que yendo a casa, ellos cumplen con el evangelio. Pero resulta que cuando ellos van casa a casa, ellos no hacen lo que Jesús mandó hacer, porque eso no es el evangelio. Ellos van a hablar de que Jehová es el papá de Jesús y a luchar y con su atalaya. Ellos no van a hacer eso. ¿Y qué mandaba Jesús hacer cuando ellos iban de casa a casa? Les decía, prediquen el evangelio, si hay enfermos, sánenlos. Eso era lo que mandaba Jesús hacer, ¿o no era lo que mandaba hacer? O sea, que los cristianos iban y hablaban el evangelio, hablaban de Jesús, aquel que los había enviado, que era el reino de Dios, cerca ahora, que se había hecho cercano. Y empezaban a orar por las personas, los enfermos, y a orar en los lugares. Entonces, aunque yo diga que estoy haciendo algo, no quiere decir que realmente
estoy haciendo ese algo. O sea, si Jesús enseñó así, yo tengo que hacerlo como Jesús lo enseñó. O sea, de nada a mí me sirve, yo voy a evangelizar. Ajá, pero yo voy a evangelizar y yo no tengo en mí la convicción que Jesús quiere que yo tenga, yo no estoy evangelizando. Yo tengo que tener una convicción en mí para ir a hablarle a otro. ¿Y cuál es la convicción? Que esa persona a la cual le voy a hablar necesita urgentemente recibir a Jesús. Y hay cosas que yo tengo que entender. Esa persona a la cual yo le voy a hablar, yo un día estuve como esa persona que tampoco quería escuchar. Y tenía yo mis rollos. Entonces esa persona tiene derecho a tener sus rollos. Entonces hay una convicción diferente cuando yo voy a hablarle a otra persona. ¿Se ve? Porque hay algunos que van a predicar y como no lo escuchan, mandan a las personas para el infierno porque no lo escucharon. Pero, o sea, ¿cuántas veces te hablaron a ti y tú no escuchaste? ¿Cuántas? Y no escuchaste. Sí, tenemos que tener una convicción diferente. Entonces, todo eso es lo que engloba la piedad, esa devoción a Dios, que nos lleva a hacer actos de piedad también, a ser piadosos con las personas, que habla de una piedad, de un sentimiento de dolor por la necesidad del otro. Cuando nosotros somos devotos a Dios, practicamos lo que a Dios le agrada. Y hay una diferencia en eso. Porque cuando Dios te envía a hablarle a otro, Dios no te envía a hablarle para que tú le demuestres al otro que tú sí sabes, que tú sí conoces la palabra. No, Dios te envía a hablarle para ver si esa persona se arrepiente. Vayan y prediquen. El que creyere, bien. Y el que no creyere, o sea, el Padre envió a su Hijo, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Esto es sencillo. Pero entonces cuando nosotros predicamos a alguien, si alguien cree, gloria a Dios, nos gozamos. Y si no cree, bueno, habrá una otra oportunidad de volverle a hablar para ver si se arrepiente. Porque Él es fiel y bueno. Entonces hay una diferencia en eso. Y eso fue lo que practicó Jesús. Porque Jesús no se preocupaba por Él mismo. Cuando nos preocupamos por nosotros mismos, vamos y le hablamos. Entonces vamos con una actitud de ser aceptos. Y si no somos aceptos, bueno, allá Él que se va para el infierno. No, ¿por qué? O sea, ¿tu preocupación eres tú mismo o lo que es de Cristo? Tiene que ser lo que es de Cristo. Y si es lo que es de Cristo, Pedro está diciendo acá que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a volverse a Él. O sea, mira la actitud de Dios. ¿Qué hace Dios? O sea, ya Él dijo todo lo que viene y todo lo que va a pasar. ¿Por qué tarda tanto? Dice Pedro, Él no la está retardando, sino que Él tiene paciencia, porque Él le está dando oportunidad para que se vuelvan a Él. Qué bendición nuestro Dios. La pregunta es, ¿nosotros estamos aprendiendo de esto? Porque esto es lo que vino Él a enseñarnos a nosotros. Esto fue lo que Él vino a hablarnos a nosotros. El evangelio que no se basa en nosotros, sino que se basa en lo que es de Él. Y lo que es de Él nos incluye a nosotros, pero no solamente a nosotros. No somos aquellos sobre el cual el mundo gira. O sea, somos parte de ese mundo que gira, pero no gira alrededor nuestro. Entonces, Él vino también por nosotros. Yo digo que cuando alguien es amador de sí mismo, también en parte es egoísta. ¿Por qué? Porque es como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que él tiene dolor y es continuo en su corazón por sus parientes, sus hermanos en la fe,
sus hermanos en la sangre, que son israelitas. Esto lo dice él en Romanos 9. Y empieza Pablo a decirle quiénes son los patriarcas, las promesas, de quien vino un Cristo según la carne, el cual es nuestro Dios. Es tremendo lo que dice Pablo. Sí, él siente continuo dolor en su corazón por ello. Y él dice que él deseara ser excomulgado y estar fuera de Cristo por amor a ellos. O sea, con tal ellos estuvieran, él estuviera fuera. Mira esto. Mira todo esto. Qué tremendo. O sea, ahí no hay nada de egoísmo en Pablo, ahí hay entrega. ¿Por qué? Porque él prefiriera él estar fuera con tal ellos estuviesen dentro. Porque eso es el evangelio. Pero un evangelio así no va a venir a nuestros corazones hasta que nosotros no tengamos la actitud sobre lo que Cristo dice. Cuando usted es una persona desobediente, es porque las palabras van una y otra vez y usted no le importa. Por eso usted sigue siendo así. Ojo, ojo, y esto hay que hablarlo claro. Dice Pablo a los romanos que los que son así, que son contenciosos y nos obedecen al evangelio, Dios les lo va a pagar con ira, porque están atesorando, están ahorrando ira para el día de la ira. Y Dios les va a pagar con ira. ¿Por qué? Porque son contenciosos y no obedecen al evangelio. Porque el propósito de las palabras de Jesús, ¿cuál es? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Jesús? Que cuando nosotros escuchemos, entendamos y veamos y nos movamos en pos de ellos. Ese es el propósito. Cuando nosotros somos personas que escuchamos el evangelio y entendemos, uy, esto es así, nosotros tenemos que inclinarnos de todas hacia Él. Porque esa es la manera. Dice el ángel a Daniel, mira, los impíos, o sea, los que transgreden la ley de Dios, procederán impíamente, pero los entendidos comprenderán todas las cosas. Ellos comprenderán. Porque hay una diferencia. Cuando usted actúa como impío, cuando usted es una persona que siempre le están hablando, mira, pero es aquí, usted va ahí y no le importa. Usted de cualquier manera se escabulle de eso. Hermano, usted es un impío y usted está actuando impíamente. Así va a proceder siempre. Cuando escuchamos impío, ay, yo no soy impío. Bueno, impío es simplemente alguien que transgrede la justicia. Eso es impío. Y impío, cuando Dios habla de impío en la palabra, no está hablando del que está afuera y no tiene a Cristo. Impío es el que conoce la palabra y la transgrede. Ese es el impío. Porque es un delincuente. Porque ve la ley y la transgrede. Ese es un impío. ¿Sí? Cuando dice que los impíos procederán impíamente, dice el ángel que ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué? ¿Por qué no entienden? Porque Dios les habla y les habla y les habla y no se van en pos de Él. Cuando Dios nos habla a nosotros, nosotros nos vamos en pos de Él y comprendemos todas las cosas. Porque es Dios que nos hace comprender. Dice que Lidia estaba atenta a lo que Pablo decía y Dios abrió el corazón de ella para que ella estuviese atenta. O sea, ella estaba escuchando lo que Pablo decía. Estaba pendiente de lo que Pablo estaba diciendo, pero Dios la llevó a un nivel de comprensión de lo que Pablo decía. Y esto es importante, porque cuando Él nos lleva a un nivel de comprensión, hermanos, algo cambia. En nuestra vida algo cambia. Cuando la palabra realmente la recibimos, al recibirla algo pasa. Porque no es cualquier cosa, es la palabra del Señor, que Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque habían algunos que estaban molestos por lo que Jesús había dicho. Y decían, ¿quién puede oír estas palabras? O sea, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando las palabras de Jesús llegan a nosotros, hay algo que pasa en nosotros y nos mueve hacia Él. Eso es inevitable.
Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero un oír, no el simple oír, un oír verdadero es lo que produce la fe, es lo que produce que nosotros en realidad nos movamos hacia eso. O sea, si Abraham hubiese escuchado, ay, Dios me dijo, pero, ay, será Dios, él no se mueve. Pero él creyó, o sea, ahí actuó la fe porque realmente escuchó, entró en esas palabras y se movió hacia eso. Y allí está la diferencia. Cuando Dios le habla a usted, ya le dije, el mundo está programado para amarse uno mismo desde que nace. Tú tienes que quererte, tú tienes que cuidarte, tú tienes que buscar de no meterte por aquí para que no te vaya mal y esto, todo es en pro de ti mismo. Eso no es el reino de los cielos. Yo estoy diciendo que se descuide de usted, le estoy hablando de lo que Jesús predicó y lo que es el reino de los cielos. Sí, ese chip, cuando Dios te habla, viene a cortarlo. Porque ese chip es el que hace que tú desobedezcas continuamente a Dios. ¿Qué hace alguien, por ejemplo, como Pablo? Pablo decía que él no era digno de ser llamado apóstol. Eso decía el apóstol Pablo. En una ocasión a los corintios le dice, he trabajado más que ellos, he sido apedreado. Empieza a hablar Pablo de todo lo que había pasado. Y yo digo, ¿será que no era digno de ser llamado apóstol? Mira todo lo que hacía. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque él no era amador de él mismo. ¿Qué diría alguien que es amador de él mismo? Bueno, no, sí, porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho esto y esto. Así pudo haber dicho Pablo. Pero Pablo no decía así. Él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Cuando Pablo le dice a aquello a los corintios, le está diciendo, porque yo he dado ejemplo. Si ellos son esto, yo he sido esto, dice Pablo. Porque Pablo le está poniendo un nivel de lo que él ha hecho con ellos. Porque ellos estaban escasos en ellos mismos. Y Pablo, como pastor de ellos que era, quería llevarlos a entender el problema que tenían, porque estaban siendo escasos, porque le estaban poniendo bozal a él, que era el que había llevado el evangelio a ellos. Qué tremendo. Entonces, es tremendo, porque cuando nosotros somos amadores de nosotros mismos, siempre que hagamos algo, vamos a tener eso de que nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos lo otro, hicimos lo otro. Y es tremendo cuando uno se acerca a Dios porque uno hizo. Porque Dios dice que no es por obra. Él no quiere que nadie se gloríe delante de Él. Es por gracia. O sea, cuando uno se acerca hacia Dios, Dios nos puede sacar una lista, yo no sé cuántos millones de veces más grande que la que nosotros llevemos, de lo que Él hizo por nosotros. O sea, que le quedaríamos debiendo no sé cuántas millones de veces a Dios, pero ciertamente así sería. Pero el amador de sí mismo tiene esta actitud, porque él piensa que lo que hace le da un aval en algo, y no entiende que a un Cristo Jesús, siendo por naturaleza Dios, no le importó el ser conocido solamente como Dios. O sea, él quiso ser conocido también como un hombre humilde. ¿Se ve? ¿Por qué quiso Jesús eso? Todos sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. O sea, el propósito de eso era la salvación nuestra, de nosotros los creyentes, de nosotros los creyentes. Ese era el propósito de Cristo Jesús. Se le acerca a este joven rico y le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Pregunta, ¿Jesús no es bueno? ¿Jesús no es bueno? Dice el profeta Isaías que él no apagaría el pabilo que humeaba, que él no vociferaría,
Él está en las calles, no se escucharía eso de que él estaba diciendo esto y esto. Tú no escucharías su voz por las calles. O sea, diciendo, mira, no, yo soy Jesús, yo soy, no. A él le decían, no digas que fui yo. A nadie cuentes esto. Estaba muy lejos de ser amador de él mismo. Pero a veces nosotros rondeamos con estos pensamientos siempre. Eso nos impide alcanzar algo más allá. Nos impide. Por eso Dios ama al humilde. El humilde es el que se baja, el que es modesto, el humilde, el que reconoce a Dios en todos sus caminos. Ese es el humilde. El que sabe que lo que puede hacer es por la misericordia de Dios. El que sabe que cualquier cosa, por más pequeña que sea, la tiene por la misericordia de Dios. Y que sin la misericordia de Dios no va a ningún lado. Tenemos que aprender a ser más devotos con Dios y a estar más pendiente de lo del otro, del que está allá. Por eso dice que a Dios le agradan las acciones de gracias. A Dios le agradan las acciones de gracia. Porque ¿qué son acciones de gracia? ¿Qué son acciones de gracia? Es todo aquello que se produce en una persona cuando está agradecido y va y la lleva delante de Dios. Señor, gracias por esta persona que enviaste. Gracias porque esta persona. Eso es, hermano, una bendición. Ser alguien cargado de acción de gracia. Es así. Oye, gracias por esto, gracias por esto, gracias. Acciones de gracia, porque pensamos en el que está allá. Y eso es acordarnos de Dios. Y esa es la diferencia. Entonces Pablo dice a Timoteo que vendrán hombres amadores de sí mismos. Dice Pablo a Timoteo, entre las palabras que dice, y esto es importante, dice que esas personas en su carácter tendrían que la avaricia. Serían personas avaras. Dice Pablo, mira cómo lo dice. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, que hablan de una manera incorrecta de Dios. Usted no ha escuchado a esas personas diciendo, no, reclámale a Dios, dile a Dios que Él lo dijo, Señor, tú lo dijiste, y yo creo y tú tienes que dármelo. Blasfemos, personas blasfemas. Y esto es tremendo. Todo esto, dice Pablo, que venía en medio de la iglesia. Y es tremendo. Porque esto habla, hermano, de gente que realmente no estarían escuchando al Evangelio. Avaros, vanagloriosos, soberbios. Una persona soberbia, usted le dice algo y no escucha. Una persona soberbia no atiende. Hay gente que no entiende. Mira, hay personas que están luchando más por hablar suave, por andar sonriente, o sea, luchando con el carácter en vez de luchar contra la desobediencia. Usted puede tener un carácter fuerte, pero usted puede ser obediente con su carácter fuerte. ¿Sabía usted eso? El carácter, el que lo templa, el que lo va llevando a nivel, es Cristo Jesús. Pero la obediencia le toca a usted. Obedecer le toca a usted. Obedecer le toca a usted. Y a veces no entendemos esto. Y la soberbia pasa de allí. La soberbia estuvo en el diablo y después pasó al hombre que no obedeció a lo que Dios le dijo. Porque esa es la soberbia del ser humano. No entender que su camino no es como Él se lo plantea. Su camino es como Dios dice. Es tremendo cuando muchas veces nos arrodillamos a orar y bueno, y son tantas veces que lo hemos hecho que bueno, uno puede, yo por lo menos hago diferencia en las veces que son menos, son pocas con relación a todas, con relación a la mayoría de las veces que nos arrodillamos.
y estamos allí arrodillados y estamos allí conscientes realmente de lo que somos. Porque muchas veces estamos arrodillados orando y estamos pidiendo, concentrados en alabarlo, concentrados en otras cosas, que no estoy diciendo que sean malas. Pero hay veces que nos arrodillamos y son las menos, son las pocas, que es donde realmente estamos allí conscientes de lo que somos. Conscientes, estamos allí arrodillados y sabemos que somos un nada delante de ese Dios. Y digo que estamos conscientes porque nosotros hacemos las cosas en el mundo y nos olvidamos a veces que las hacemos con una conciencia. ¿Por qué usted reacciona de una manera? Porque su conciencia es carnal. Por eso usted reacciona de esa manera. Cuando su conciencia es espiritual, usted va a reaccionar de otra manera. O sea, nosotros reaccionamos de acuerdo a la conciencia que tenemos. A veces actuamos con Dios de una manera incorrecta porque no estamos conscientes de quién es Dios. Y por eso digo que esas son las pocas veces que nos arrodillamos y estamos allí como la nada, como esa gota que cae en la cubeta, que es nada, cuando cae ya en la cubeta hay agua y la gota se hace parte de esa mucha agua que está allí y es prácticamente nada entre ese agua. Así somos cuando estamos allí, pero cuando realmente estamos conscientes es especial. Porque podemos ver que estamos delante de un Dios tan glorioso, que nos pide devoción, que nos pide que le reconozcamos, reconocer a Dios, saber que Dios está allí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, sepa que Dios está allí, sepa. ¿Pero en qué sentido? En el sentido correcto. Él es Dios y usted es la gota de esa cubeta, la gota que cayó en la cubeta. Y cuando la Escritura nos describe, para que entendamos esto un poquito más preciso, nos describe la gota de la cubeta, está hablando de las naciones, ¿cierto? Imagínense cómo somos nosotros, que somos parte de una nación. ¿Cuán pequeños seríamos nosotros en esa gota? Para que tengamos una idea de lo que es Él. Pero muchas veces, y nos sentamos en la iglesia, venimos, y no tenemos esa conciencia. No tenemos esa conciencia. Y mientras no tengamos esa conciencia, es muy difícil. Yo diría que es imposible acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios tenemos que saber que Él está allí, pero con la conciencia correcta. Dios es el que está allí, no un hombre, no una persona. Dios es el que está allí. El Israel que Moisés sacó del desierto era muy soberbio, pero cuando Dios mostraba con poder que estaba con Moisés, usted veía la actitud de ese pueblo. Y era la actitud que tenía que tener siempre. Hay personas que cuando ven que a los hombres o mujeres de Dios, Dios los usa, ahí sí van detrás y, sí es verdad. Pero cuando están viendo, eso no es el momento. Después eso se les olvida. A nosotros no se nos puede olvidar. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos gente devota a Dios. Cuando somos gente devota a Dios, siempre tenemos que tener esa conciencia a donde vayamos. Tenemos que ir con la conciencia de ese Dios al cual servimos. Tenemos que tener esa conciencia. Y cuando tenemos esa conciencia, la búsqueda de esto, se va a echar un poco hacia allá para poderle dar paso a Él. Esto que está acá, la Escritura habla de que es un templo. Nosotros somos un templo. ¿Y qué se hace en un templo? Según la Biblia, porque la Biblia es la que habla de los templos. ¿Qué se hace en un templo? Se ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Eso se hace en un templo. O sea que si nosotros somos un templo, aquí lejos de hacer cosas para mí, tienen que hacerse cosas para Dios. ¿O no debería ser así? Así debería ser. Pero a veces se nos olvida.
porque somos amadores de nosotros mismos. Yo le diría, medite un poco en esto. Medite un poco en esta palabra. Porque es tremendo, Pablo lo dijo. Y hoy estamos viendo esto tremendamente en medio de las iglesias. Cuidado que usted no sea uno de esos. Cuidado. Porque créalo, tiene que arrepentirse y volverse y recuperar su primer amor y volver a Cristo. Necesitamos a Cristo. ¿Y sabes cómo lo necesitamos cada día? Con urgencia a Cristo. Y más en estos tiempos, con urgencia. Con urgencia, porque dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad. Es tanto lo que hay en el ambiente que hay pocos que están calientes hoy día. Hay pocos que quieren acercarse a Cristo con toda esa devoción. Ojo con eso. Porque dice que el pueblo que conoce a su Dios, esto también lo dice Daniel, se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Y aquí está la diferencia, porque volvemos a lo que hablé al comienzo. Si Jesús está enviando las palabras, hermano, nosotros tenemos que, mire, tomarlas para ir a Él. En realidad, creerlas y obedecerlas. Hay cosas que hay que acabar. Si queremos avanzar, hay cosas que hay que echar hacia un lado. El único que nos puede hacer avanzar es la palabra. Apréndase esto. Cuando usted viene al servicio, ya el predicador se lo enseñó. ¿Qué le enseñó el predicador? Cuando venga a la casa de Dios, acérquese más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de un necio. Porque ¿qué hace el necio? ¿Qué hace el necio? No sabe que Dios está en el cielo. Por eso dice el predicador, no profieras palabra en tu corazón. Porque el necio empieza, en vez de estar recibiendo aquello, acercándose para oír, está en su corazón profiriendo. ¿Por qué si yo estoy escuchando? Porque estoy profiriendo. Hágase esa pregunta. ¿Por qué si yo pienso que ando correctamente, por qué yo me acerco a escuchar y estoy profiriendo en mi corazón? ¿Por qué? Si yo vine a escuchar. Si yo vine a escuchar, mi atención tiene que estar en escuchar. Usted no viene a la iglesia a conversar, no. Usted puede, bueno, no es que es prohibido, ¿no? Antes de comienza el servicio, puede conversar con cualquier hermano. Cuando termine también. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted viene a escuchar. Usted viene a orar. Usted viene a alabar al Señor. Entonces, lo menos que usted va a hacer, cuando digo lo menos, porque cuando oramos, proferimos palabras, y cuando alabamos también. Pero cuando viene la predicación, nuestro corazón tiene que estar escuchando. ¿Y por qué? Porque Dios está en el cielo. Dios se mueve en el área espiritual. Y cuando la palabra sale, Dios mira los corazones. Dios mira los corazones. Porque el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Y hay una diferencia. Jesús lo sabe. Jesús sabe que cuando nosotros lo amamos, nosotros podemos de repente tener, me equivoqué, me pasó esto, Señor. Pero viene la palabra y nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque es la palabra. Porque es la palabra. Y hay una diferencia. Porque amamos a Jesús. Esa es la diferencia. Y como amamos a Jesús, la palabra nos hace reaccionar. Cuando escuchamos el mensaje, estamos, porque es su palabra. Pocos, mira, hay iglesias donde hay gente devota. Y gloria a Dios por los hermanos que son así devotos. Que son hermanitos que cuando escuchan la palabra están allí con reverencia. Porque es la palabra del Dios bendito. Del Dios que llena todo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Nuestra roca, nuestro fundamento es ese. Él, su palabra, lo que Él dice, lo que Él habla,
lo que Él envía a nosotros. Cuando somos creyentes es porque la piedra que es preciosa para nosotros es Cristo Jesús. Por eso somos creyentes, porque la palabra es preciosa para nosotros. La palabra. Vamos a darle gracias al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús.